tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Cuando hablamos de convocar esta, en principio iba a ser conferencia sobre el TIC, la idea que teníamos era precisamente el que fuera una conferencia. Pero luego, el camarada que le habíamos encargado que la diera, pues nos comentó algunos problemas sobre este tema y demás. Y es que, al final, es difícil dar una conferencia sobre un tema que, como veréis, no existe. No hay un texto sobre el que podamos hablar, sobre el que podamos decir, aquí dice en el artículo tal, dice tal cosa. Es decir, no hay nadie que pueda decirse que es una autoridad en esta materia, que pueda venir a dar una lección magistral sobre lo que es el TIC. Con lo cual, hablar de conferencia pues parece un poco pretencioso. Al final, por eso preferimos llamarlo coloquio, porque al final lo que voy a hacer es una exposición, voy a intentar que sea lo más breve posible y entre todos pues, valorar lo que se sabe del TIC, las repercusiones que puede tener, porque sinceramente yo creo que estamos ante los tratados de libre comercio en general. Ahora estamos hablando un poco en concreto del TIC, que es el que está un poco más de moda, pero ni siquiera es el más grave seguramente. Ahora lo hablaremos. Estos tratados de libre comercio, iba a decir que van a transformar, están transformando ya, porque algunos están ya en vigor, la sociedad en general, el mundo laboral en particular, de una manera radical. En las próximas décadas van a tener una incidencia tremenda. Existen ahora mismo básicamente 4 tratados. El más conocido, el que lleva más tiempo, lleva desde el año 1994, si mal no recuerdo, es el NAFTA. Es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Es importante este tratado porque puede servirnos un poco de guía de qué sucede en estos países con este tratado y qué podría suceder en los demás países con tratados similares a ese. Es al final de lo que se trata. Luego hay otro en Asia, básicamente, que es el ANSA, que se llama, Indonesia, Filipinas, Japón, Malasia, varios países, unos cuantos más. Otro tratado es de la Unión Europea, que ciertamente es un tratado de libre comercio dentro de lo que es la Unión, los 28 países de la Unión Europea. Hay otro parecido a un tratado de libre comercio, que es lo que se ha dado en llamar los BRICS. Es un pacto entre ellos, los países, básicamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, algún otro que se ha adherido, pero bueno, básicamente esos, para facilitar las transacciones comerciales entre ellos, crear un Banco Mundial de Desarrollo que rivalice un poco con el Fondo Monetario Internacional, etc. No es exactamente lo mismo que los otros tratados que estamos hablando, pero bueno, es otro tratado más que hay a nivel internacional. Y ahora mismo, esto es lo importante, se están negociando varios al mismo tiempo. El problema, que era con lo que empezaba yo, es que las negociaciones son secretas. Ese es el primer problema con lo que nos encontramos. No hay un texto que se haya publicado del que podamos decir, pues mira, están proponiendo esto, nuestros políticos proponen estas enmiendas, nada. Es absolutamente secreto. La Comisión Europea por un lado y otra comisión del gobierno de Estados Unidos por otro son las que lo están negociando junto con los grupos de presión de las grandes multinacionales, etcétera, que están ahí haciendo de asesores, etcétera, en el asunto. Es el TIC, el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos. Este es el que está más de moda porque se supone que se tenía que haber firmado antes de diciembre de 2015, pero bueno, aún no se ha firmado y la cuestión es que, como es secreto, pues no se puede saber mucho. Lo que se sabe ha sido porque algunos eurodiputados, pues enfadados un poco por esta situación, pues han exigido, mejor dicho, tener el texto que se está negociando.
consideraban que si la Comisión Europea está negociando un tratado de tanta trascendencia, no es normal que los diputados del Parlamento Europeo no tengan la más mínima información de algo tan importante. Se les negó. Después de quejarse e insistir, finalmente decidieron acceder. Fijaros hasta qué punto esto sirve para valorar de qué estamos hablando. Se aceptó que los eurodiputados pudieran ver el texto unos minutos, o sea, poder echarle un vistazo, sin ningún tipo de... no solamente no hacer fotocopias, es que no podían ni meter el móvil, no fuera a ser que sacaran una foto a alguna página. Les cachearon, etcétera, para garantizar el absoluto secreto y que lo que memoricen, pues memorizaron, pero como es algo que dice alguien y no hay un texto delante, pues bueno, siempre se puede desmentir, siempre en las negociaciones se puede variar, en fin. Con lo cual, pues no, como decía antes, no hay un texto del que podamos hablar realmente. Lo que se conoce, por lo tanto, por los pocos eurodiputados que han tenido acceso al documento y han contado lo que han leído, de lo que más o menos acuerdan. ¿Vale? Luego hay otro tratado aún más ambicioso, que es el TPP. Estos son abreviaturas de siglas en inglés, ¿no? Son Tratado Transpacífico de Libre Comercio, de Inversiones, etc. El TPP se está negociando entre Estados Unidos, la Unión Europea y un montón de países. También están negociando otro referido a servicios exclusivamente, que es el TISA. Interesan los países, yo digo, la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía. Estos son los países que están negociando el TISA y el TPP. Y luego hay otro, que es el CETA, que se está negociando entre la Unión Europea y Canadá. Todos estos tratados de libre comercio son de libre comercio en distintos ámbitos. No se trata del comercio normal y corriente de mercancías, nosotros estamos hablando de servicios, de inversiones, en fin, son distintos ámbitos, por eso son distintos tratados. Me he traído quizá lo más interesante que yo he encontrado por ahí hasta ahora, que es un monográfico de Monde Diplomatique, no sé cómo se pronuncia exactamente, no sé mucho de francés, sobre precisamente todos estos tratados, ¿no? Ellos lo titulan una OTAN de la economía. La OTAN a nivel militar es el brazo armado del mundialismo y tal, pues estos tratados son, al fin y al cabo, una especie de OTAN de la economía. Está hecho junto con la UNED, en fin, bueno, es interesante. La verdad es que es donde yo más información he encontrado. Lo tengo hace ya unos meses, porque esto se hizo en octubre de 2015. Pero no es fácil acceder a mucha información de esto, ¿vale? Por eso no se puede dar una conferencia propiamente hablando, porque nada más que tenemos lo que se ha filtrado. Del TISA se ha filtrado algo más por Wikileaks, la famosa página esta de internet que han filtrado muchos documentos interesantes y de alguna manera consiguieron el TISA, o parte del TISA. No del TIP, nada más que por los eurodiputados. Bueno, ¿pero de qué se trata? Pues claro, libre comercio, pues no suena mal, ¿no? Que podamos comerciar entre todos con libertad, aparentemente suena bien. Que cualquiera pueda trabajar en otro país, que cualquiera pueda invertir en otro país, que pueda... Dicho así, ¿dónde está el problema? Pues los problemas derivan de lo siguiente. Para empezar, antes de mencionarlos, sí que quiero hacer una consideración, y es que, en mi opinión, el hecho de que se haya adelantado o se haya acelerado tanto últimamente este tipo de tratados, yo sinceramente creo que es una especie de huida hacia adelante del capitalismo, en estos momentos de crisis, en gran medida también inducida, para precisamente forzar estos cambios. Porque hay que tener en cuenta
para ellos el mercado se ha quedado pequeño. Necesitan un mercado a nivel mundial. Y es siempre la crisis un motivo o una ocasión propicia. Ellos son los que nos dicen que la única solución es esta: o nosotros o el caos. Esto es el progreso. Cualquier otra cosa parece un retroceso. Y aprobar estos tratados dará más trabajo a todo el mundo, mejorará el comercio, etcétera. Todo es positivo. Pero como decía antes, son muchos los problemas que plantean estos tratados de libre comercio, particularmente el TIP, pero también el TISA, el TPP, todos ellos plantean graves problemas. Yo quiero señalar fundamentalmente 4. Quiero resumirlo en 4, podríamos añadir muchos más. Uno es el secretismo con el que se ha hecho todo, otro es que estos tratados suponen el fin de la soberanía de los pueblos, la soberanía de las naciones. En tercer lugar, que es una ventaja la aprobación de estos tratados para las multinacionales, pero no para las personas. Y en cuarto lugar, los efectos laborales que van a tener estos tratados. Podríamos añadir muchas más consecuencias, por ejemplo, las consecuencias en materia de sanidad, en materia ecológica, etcétera. Pero me voy a centrar en estos 4 puntos para no extendernos mucho más. En primer lugar, el secretismo en las negociaciones. Lo he dicho al principio. No solamente las negociaciones son secretas, es que no se puede ni siquiera conseguir el texto. No se copia, no se permite fotografiar el texto, nada. Todo se lleva en absoluto secreto. Luego, eso sí, nos hablan mucho de que vivimos en democracia, en libertad, todas estas cosas. Pero lo importante, como son estos tratados, eso lo negocian en secreto, lo firman en secreto y nosotros solamente nos queda esperar un texto ya terminado para que se ratifique o no, sin posibilidad de debatir, sin posibilidad de enmendar, sin posibilidad de hacer una discusión serena con la ciudadanía, con los políticos. Nada, no se nos permite. En segundo lugar, además del secretismo, que ya de por sí sería suficiente, porque todo aquello que se discute en ámbitos secretos es que tienen intenciones ocultas. Es decir, cuando no hay nada que ocultar, no hay necesidad de secretismos. El segundo punto es el del fin de la soberanía de los pueblos. Se acaban las barreras comerciales y esto supone graves consecuencias, porque lo que se produce es una competencia desleal entre distintos países que tienen distintas regulaciones, materia laboral y de todo tipo, distintas garantías a la hora de la elaboración de los productos. Y claro, cuando un país no puede competir con otro, bien sea por que las condiciones laborales, económicas, fiscales, etcétera, del otro país son claramente ventajosas respecto al nuestro, pues hasta ahora teníamos la posibilidad de establecer barreras comerciales, aranceles. Solamente dentro de la Unión Europea había libertad, digamos, de movimientos, de venta, de mercancías, etcétera, pero por lo menos de cara al exterior seguía habiendo la posibilidad de establecer aranceles y otro tipo de medidas proteccionistas. Con esto desaparecerían para todos aquellos firmantes de estos tratados. La legislación, esto es muy importante, se iguala a la baja. Uno de los preceptos que establece este tratado es la igualación a la baja de las condiciones legislativas, las condiciones laborales, etcétera. Es decir, en materia sanitaria, en materia laboral, en todo tipo de materias reguladoras relativas a la producción, se aplicará la legislación menos exigente. Se entiende que la menos exigente facilita más la libertad de comercio. Esto es muy importante. La Unión Europea, y España en concreto, tiene una legislación muy amplia en materia, toda esta materia que estamos hablando, sanitarias, de seguridad, temas laborales. Existen unos salarios mínimos. Es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta que en la Unión Europea hay, creo recordar, que 300 y pico productos están prohibidos para la elaboración de
de determinados productos alimenticios, y sin embargo en Estados Unidos recordar que no llegan ni una docena los productos prohibidos. Esto es gravísimo, porque aquí estamos aplicando principios como el de precaución que allí no se aplican. Luego hablaré del principio de precaución, de todas formas. Es importante tenerlo en cuenta. Se crea un tribunal de arbitraje que está por encima de los estados. Esto es otra cuestión muy importante. Tenemos hace pocos meses la primera condena a un país, en este caso a Egipto, por parte de uno de estos tribunales. Egipto firmó en su día un tratado de libre comercio con una serie de países y hace unos meses tomó una decisión que una empresa francesa consideró que atentaba contra ese tratado de libre comercio y que suponía una traba al libre comercio, una desventaja comparativa para su empresa, por cuanto se había establecido allí unas condiciones que ahora se variaban. ¿Cuál fue la decisión que tomó Egipto? Pues una decisión que a nosotros nos parece tan normal, tan habitual, como subir, mejor dicho, en ese momento establecer, porque quiero recordar que no estaba establecido previamente, un salario mínimo. Un salario mínimo es algo que a nosotros nos parece una cosa normal. Bueno, pues esta empresa se consideró perjudicada y denunció a Egipto y fue condenado a Egipto. Pero no fue condenado a Egipto por un tribunal nacional, no, por un tribunal de arbitraje. Estos tribunales de arbitraje se constituyen con una serie de personalidades, normalmente abogados de grandes empresas, etcétera, que son los que constituyen estos tribunales y que son los que van a decidir en base a si se viola o no, a su criterio, estos tratados. Por lo tanto, están por encima de los tribunales nacionales. Muy relacionado con esto está el principio, que también se recoge en estos tratados, de prioridad del tratado sobre la Constitución y las leyes. Es decir, lo que se aprueba en el tratado tiene prioridad a la hora de aplicarse sobre lo que pueda establecer una Constitución de cualquier país o una ley o cualquier ley en cualquier materia que pueda afectar a este tratado. Lo acordado en el tratado prevalece. Esto es gravísimo. Estamos hablando de que estos tratados secretos, que se han ido negociando en secreto, que van a ser aprobados por la puerta de atrás, van a tener prioridad sobre constituciones y sobre leyes que han seguido un procedimiento, se supone, más democrático, más abierto y más legitimador. Finalmente, respecto al fin de las soberanías, es importante resaltar que las empresas públicas no van a poder actuar en la economía como actúan ahora. Van a estar limitadas. ¿Por qué? Porque estos tratados establecen que las empresas públicas no podrán competir en ningún momento con la empresa privada. En aquellos ámbitos en los que haya empresa privada, no puede haber una empresa pública compitiendo. Gran parte de las empresas públicas de todos los países van a tener que desaparecer. O mejor dicho, se van a tener que privatizar. Porque mantener empresas públicas en sectores como la sanidad, la educación y otros muchos, se va a considerar competencia desleal con las empresas privadas. Este es otro de los ámbitos en los que el cambio va a ser radical. Es verdad que en España, por ejemplo, ya se han privatizado grandes empresas públicas desde hace muchos años, fundamentalmente, bueno, empezó ya Felipe González, pero sobre todo con la época de José María Aznar. Pero sigue habiendo muchas grandes empresas públicas. Bueno, pues la mayoría tendrán que ser privatizadas si se aprueban finalmente estos tratados de libre comercio. En tercer lugar, decía que suponen también estos tratados de libre comercio una gran ventaja, pero no tanto para la población en general, que va a padecer las consecuencias, como para las multinacionales. Estas sí que salen ganando. Y digo bien, multinacionales, porque tendemos a cometer un error, es el de identificar a los
como los posibles beneficiarios frente a otros países. No estamos hablando de ventajas de países. Estamos hablando de otra cosa muy diferente. Estamos hablando de que quienes salen ganando son las grandes multinacionales y quien pierde es la gente normal y corriente, los trabajadores, en todos los países. En Estados Unidos, la gran mayoría de la población saldrá perdiendo. Y en Alemania, la gran mayoría de la población saldrá perdiendo. Y en Francia, y en España, en todos los países. Los que ganan son las grandes multinacionales y los grandes grupos económicos. Eso sí. Es que hace ya muchos años, por no decir décadas, que han cambiado el paradigma. Y a veces no nos damos cuenta. Esos viejos tratados, esas viejas negociaciones en las que unas naciones se imponían a otras, no es que haya desaparecido, pero ciertamente ya no es lo habitual. Estos tratados, repito, y es una idea que sí que me gustaría que quedara clara, no benefician a países. No hay beneficiarios que sean países concretos. Son las grandes multinacionales, la casta económica y financiera internacional que domina el mundo, esa es la beneficiaria. Y los trabajadores, el pueblo, es el perjudicado. Ciertamente, hay otro aspecto importante, que es lo que determina de alguna manera esta ventaja de las grandes multinacionales, y es que la competencia se hace imposible con estos tratados para los pequeños y medianos empresarios, para las pequeñas y medianas empresas, para los pequeños productores. Las grandes multinacionales, con sus grandes explotaciones, con su capacidad precio determinante, es decir, que son capaces de determinar los precios de los productos, son estos pequeños productores los que más van a perder, a desaparecer, no van a poder competir con estas grandes superficies. Es imposible. No van a poder cubrir costes. A ellos producir lo que sea, ya sea leche, ya sea electrodomésticos, da igual lo que sea. No van a poder cubrir costes. Estas grandes multinacionales van a aprovechar su gran tamaño, van a aprovechar las economías de escala que las caracterizan para hundir a estos pequeños y medianos productores. Todo lo van a invadir las Monsanto y todas estas grandes empresas, incluso en el mundo agrario. Nadie va a poder escapar a su influjo, a su predominancia, a su imperio en materia económica y financiera, y ahora también en materia comercial. Va a ser un golpe mortal a la agricultura local europea. Sabéis que en la Unión Europea una de las políticas proteccionistas más importantes ha sido la política agraria común. Pues bien, todas estas grandes multinacionales, venidas en gran medida, o en su mayor parte, de Estados Unidos, pero repito que es una cuestión más de economía y de multinacionales que de países. Antes mencionaba Monsanto. Todas estas grandes multinacionales van a arrasarlo todo, van a dominar el mercado, van a inundar aún más y a monopolizar aún más la economía agraria, ganadera, pero también de la industria. El golpe mortal es inevitable, porque no se le van a poder poner ningún tipo de trabas a estas empresas. Los productos transgénicos, por ejemplo, es imposible competir con ellos. Producen más, a más bajo coste. Ciertamente la calidad real no es ni de lejos la misma, pero como estamos en un mundo cada vez más precarizado, en el que los salarios, precisamente por estas políticas de bajo coste, son bajos, al final
final las personas tienden a consumir lo que es más barato. Porque aquí hay un truco que emplean mucho y es que nos dicen, no, hombre, para el consumidor va a ser todo mejor porque va a ser los productos más baratos, van a poder venir de cualquier parte del mundo. Como si el consumidor fuese una persona distinta que el trabajador. Pues no, señores, es que todos somos la misma persona. La misma persona que trabaja, que tiene esos salarios de miseria, es la que luego tiene que consumir. Somos la misma persona. Que no nos escindan en personalidades distintas, ese es un truco muy viejo y que funciona muy bien, por cierto. Que no nos escindan en personas distintas, somos los mismos. Si asumimos que tenemos que comprar cosas baratas, tendremos que asumir que vamos a tener que tener salarios bajos y malas condiciones laborales. Porque todo va de la mano, todo va unido. Mencionaba antes que estos tratados suponían también el fin del principio de precaución. El principio de precaución es poco conocido, pero es muy europeo. El principio de precaución supone que en el caso de productos que se sospeche que pueden ser al menos potencialmente dañinos, sobre todo en temas alimentarios y farmacéuticos, pues este principio de precaución, que consiste en que hasta que no se investigue si tiene o no algún tipo de perjuicio para la salud, no se puede utilizar el producto en sí. En Estados Unidos el principio es justamente el contrario. Mientras no se demuestre que algo es dañino, no se puede prohibir su utilización. Por eso nos sonará a todos el caso, o los casos, mejor dicho, de empresas en Estados Unidos que son condenadas a indemnizaciones multimillonarias por los efectos dañinos o perjudiciales de determinados productos que han utilizado, que eran dañinos para la salud. Claro, como allí rige el principio de que mientras no se demuestre que es dañino, usted lo puede utilizar y luego, eso sí, asume las consecuencias de haberlo utilizado, que suelen consistir en estas indemnizaciones multimillonarias, pero claro, a quien le han quitado la salud o a quien ha muerto por padecer este tipo de consecuencias, pues no sé hasta qué punto les va a compensar el dinero, francamente. En Europa es al revés. En Europa, ante la duda, no se permite la utilización de un determinado producto. Y si se permite la utilización del producto, la empresa está, de alguna manera, blindada, no del todo, por supuesto, pero sí en gran medida, en el sentido de que, bueno, si el Estado me ha autorizado a utilizar este producto porque no se consideraba perjudicial, pues yo no tengo culpa que luego haya resultado perjudicial. Por eso en Europa no es tan habitual que las indemnizaciones en estos casos sean tan altas, tan elevadas como en Estados Unidos. Y finalmente, quería mencionar los efectos laborales de estos tratados de libre comercio. Y es que nos dicen que se va a crear mucho empleo. Sí, es verdad, se va a crear empleo, siempre que se dinamiza la economía, que aumenta el comercio, etcétera, se crea empleo, pero también se va a destruir mucho empleo. Y es que las estadísticas que nos proporcionan siempre nos hablan de lo bueno que va a venir, no de lo malo que va a producir, de las consecuencias negativas que se van a producir. Se va a crear empleo, pero también se va a destruir mucho empleo. Por lo que hemos hablado antes, porque las pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel industrial como a nivel agrario y ganadero, no van a poder competir. Muchos grandes, muchos comerciantes, sobre todo pequeño y mediano comercio, como hablábamos antes, muchos ganaderos, muchos autónomos, no van a poder sobrevivir. Ese empleo que se destruye, o que se va a destruir, ese no nos le meten en la estadística. Solo nos hablan de lo que se va a crear, no de lo que se va a destruir. Y de otra cosa importante, que lo que se destruye normalmente es empleo de más calidad que el que se va a crear. Se va a sustituir trabajo de más o menos calidad por trabajo precario. Todos los que acaban trabajando para estas grandes multinacionales o que acaban teniendo que vender o mal vender sus productos
a estas grandes distribuidoras y a estas grandes empresas, lo hacen en condiciones peores. Esto es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, porque como decíamos antes, la legislación se armoniza a la baja, también en materia laboral. Si en otros países las exigencias en materia laboral son menores, nosotros no podemos tener unas exigencias mayores, porque sería contrario, según esta mentalidad que impregna los tratados de libre comercio, sería contrario precisamente a ese principio del libre comercio. Aumentaría sin duda la movilidad y la deslocalización si no bajan las condiciones laborales. Es decir, al final esto es el principio de los vasos comunicantes. Si las condiciones aquí son más elevadas y en otros países son menos, o nos igualamos con ellos, o se deslocalizarán las empresas hacia esos lugares. Que ya sucedía, cierto, pero podíamos compensarlo con aranceles y otro tipo de instrumentos de compensación de alguna manera, ¿no? De proteccionismo. Como aquí, con estos tratados, van a desaparecer todos esos mecanismos, pues muy sencillo. O usted baja sus condiciones, o me voy a producir a otro país. Y voy más allá. O usted acepta venirse a este país para mantener su puesto de trabajo, o si no, pues tendré que despedirle. Mucha más movilidad. Las ofertas de trabajo surgirán donde surjan. Y usted o se va, o de qué vive. Nos tendremos que adaptar a ello. Y finalmente, también se va a perder mucho empleo desde el momento en que se va a desmantelar todo el tejido empresarial del Estado. Lo hemos hablado antes, como el Estado no va a poder competir con empresas públicas en el mismo ámbito en el que operan empresas privadas, esas empresas públicas o desaparecen o se privatizan, con la consiguiente pérdida de empleo que eso va a suponer. No se trata de lucubraciones, no se trata de imaginaciones, no. Hemos dicho al principio de esta charla que ya tenemos ejemplos muy concretos de lo que supone la aplicación de los tratados de libre comercio. Tenemos las consecuencias del NAFTA. Nada de lo que se prometió en creación de empleo, en aumento de las exportaciones, etcétera, etcétera, nada se ha cumplido. Ni los trabajadores mexicanos, ni los trabajadores estadounidenses, ni los trabajadores canadienses han mejorado sus condiciones laborales. Las magnitudes macroeconómicas sí se han incrementado, pero no porque haya habido un reparto equitativo de ello. Solo las grandes multinacionales han salido beneficiadas. La gente no. Las personas normales no. Los trabajadores no. Al revés, hemos salido perjudicados. Y si se aprueban estos tratados de libre comercio que pretenden extender esos principios del NAFTA a nivel mundial, podemos olvidarnos de todo lo que son derechos sociales, laborales, sanitarios, etcétera. Aquí imperará la ley del más fuerte. El libre comercio es la ley de la selva. Es el liberalismo, no en sentido puro, porque el liberalismo en sentido puro supone que existen muchos oferentes, muchas empresas pequeñas y medianas que tienen libertad y tienen igualdad de oportunidades. Aquí no. Aquí hay liberalismo en lo malo, es decir, en quitar reglas, en ponernos a competir unos con otros, pero al mismo tiempo introduciendo elementos que lo que benefician es al monopolio y al oligopolio de las grandes multinacionales, lo cual no es liberalismo realmente. Pero sí, eso es lo que nos espera. Tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que difundir todo esto entre nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros amigos, porque repito, se está llevando toda esta negociación en secreto. Nos lo van a aprobar sin nuestro conocimiento, sin nuestro debate.
Esto está a las puertas. Solo si somos conscientes de lo que nos están preparando y somos capaces de responder adecuadamente, como hicimos, por ejemplo, hace unos años con aquel proyecto de Constitución Europea, que también negociaron de esta manera, pero que las movilizaciones populares hicieron que muchos países tuvieran que someterlo al referéndum popular y que finalmente en países como Francia y otros se rechazara en referéndum popular el proyecto de Constitución Europea, pues lo mismo se puede hacer con presión popular. Es la única manera de frenar esto. Y recordar siempre que la mejor garantía para enfrentarnos a este mundialismo globalizador no es el internacionalismo del que presumen sobre todo los grupos de izquierda, etcétera. No. Eso es justamente lo que interesa a los poderosos. No internacionalismo. Sí a la soberanía de los pueblos. Sí al sano patriotismo. Esa es la mejor garantía del trabajador. Una patria fuerte y capaz de protegerse frente a las grandes multinacionales. Coordinados con otras naciones, con otros estados, con otros países, sin duda, coordinados, pero siempre con la bandera de la soberanía nacional por encima de todo. Sin soberanía no hay libertad.